Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde se quedó David? Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando vestida, la cual era muy hermosa. ¿Estaba vestida o no tenía ropa? No están leyendo, no tenía ropa, ¿verdad? Roberto, ¿estaba vestida sí o no? Estaba bañándose como Dios la trajo al mundo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Puede ser que este mensaje no tenga nada que ver con los jóvenes, pero sí también tiene que ver con los jóvenes y con los adultos. Esta historia es el capítulo más trágico de la vida de un hombre que puede ser tú, que puedo ser yo, o de la vida de una mujer, de las que están aquí presentes en esta sala también. Es la historia de un hombre que se paseaba por el tejado de su palacio real. Pero David se estaba paseando por el palacio real porque en las circunstancias en que él estaba tenía tormento para dormir, no podía dormir bien. Y como no podía dormir bien, entonces él se levantó de su cama y empezó a dar vueltas allí por el tejado del palacio. Y mientras aquella mujer se estaba bañando enfrente del palacio. Las ciudades eran pequeñas en aquella época, pero la gente que vivía cerca del palacio eran personas importantes. No todo el mundo podía vivir allí a orillas del gobierno, obviamente. La pregunta es, ¿cómo es que aquella mujer se estaba bañando allí enfrente del palacio de esa manera, sabiendo que cualquier soldado o una persona podía verla? Si había tenido ella noticias de que el rey se paseaba por las tardes frente a su palacio y que ella podía ser vista por él en un momento tan oportuno para ella como aquel. Lo que sucedió fue lo siguiente: aquella mujer era la esposa de un hombre llamado Urías Eteo o Urías el Eteo. Era Eteo no porque era apellido, sino porque era de una familia o de una etnia que eran los eteos, los fundadores de la ciudad de Jerusalén. El nombre de Jerusalén no es originario del pueblo de Israel. Cuando los israelitas llegaron a la tierra prometida, ya la ciudad de Jerusalén existía y fue fundada por los eteos. Los eteos aceptaron el mensaje de Dios cuando el rey David conquistó aquella ciudad y la hizo capital del reino de Israel. Aquella mujer se estaba bañando enfrente del palacio del rey, pero desnuda. Obviamente, podemos decir que todo el pecado y las consecuencias de aquel pecado pudo haber sido del rey David, y es cierto. Pero a veces olvidamos que aquella mujer también tuvo una carga de culpabilidad en aquel encuentro amoroso con aquel hombre que se llamaba el rey David. El rey David estaba supuesto a estar ¿dónde? En un hotel, en su casa, mientras su pueblo estaba peleando, conquistando a una ciudad. ¿O debió de estar en el palacio disfrutando, descansando? Debió de estar en la batalla. Muchas veces nosotros no estamos en el lugar que deberíamos de estar, en el sentido espiritual. Y podemos enfrentar la misma tentación que el rey David enfrentó. Así que cuando David se estaba paseando por aquel palacio encima de la azotea, vio a aquella mujer. Pero el asunto no quedó ahí. Él se quedó pensando y mirando la belleza de aquella mujer. Pero Dios le dijo, no es bella, es una tentación. Él pensó que era una aventura, pero Dios dijo, no, esto no es una aventura, puede desembocar en una tragedia. Pero David no escuchó la voz de su conciencia, como decimos, y entonces mandó a uno de sus soldados o a una persona que trabajaba con él a preguntar por aquella señora. Inmediatamente fueron a preguntar y le dijeron, ella se llama Betsabé y es la esposa de Urías el Eteo, uno de tus hombres que están en la batalla. Y David se quedó sorprendido. Es la esposa de Urías Eteo. Urías el Eteo era un soldado valiente y uno de los grandes hombres del gobierno del rey David. No era cualquier cosa. Pero también le informaron a David que aquella mujer, Betsabé,
era hija de Elián, que era también uno de los valientes de David, un soldado valiente, un general, y que era nieta de Ahitofel, uno de los consejeros del ministro del gobierno de David. No era cualquier cosa, Betsabé era de una familia prácticamente real, era una mujer importantísima, pero su marido estaba en la batalla, que era Urías el Eteo. Así que David, como era el rey, se tomó la licencia para mandar a buscar a aquella mujer y habitar con ella en su palacio. La mujer salió embarazada después de varios encuentros amorosos que estuvo con el rey David. No fue uno solo, fueron varios. Pero cuando la bomba explotó fue cuando ella le mandó a decir, mire, estoy embarazada. Ahí fue que David abrió los ojos y dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué está pasando? Porque acuérdense que había una ley en el pueblo de Israel que decía que los adúlteros eran condenados a muerte, tanto la mujer como el hombre. ¿Cierto o no? Así está en la Biblia. Era la ley que había en aquella época, la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Porque era una situación que afectaría obviamente al país de Israel y a la sociedad de aquella época, igual que ahora. Entonces, David, allí cuando concibió aquel pecado, no fue producto de aquel momento, esa tentación que tuvo el rey David. Esa tentación que él tuvo de ver a aquella mujer, irse detrás de ella, y no solamente irse detrás de ella, sino estar con ella íntimamente, había comenzado hacía cerca de 20 años. Y les voy a decir por qué. Cuando David estaba huyendo de Saúl, él tomó por esposa a Aminoán, que era la madre de Amnón, el primogénito de David, y también tomó por esposa a Abigail, la esposa de Nabal, aquel hombre que murió por no darle comida a los soldados de David. Ya tenía algunas 5 esposas el rey David cuando tuvo aquel encuentro con aquella mujer, o más de 5 esposas. Al final de su carrera, cuando ya murió viejo, tenía cerca de 70 mujeres. Pero ¿por qué hizo David esto? Por lo mismo que tú y yo hacemos cosas que no deberíamos de hacer. David se tomó una licencia para pecar, porque hace muchos años, casi 300 años, había existido un hombre llamado Moisés, que Dios le reveló que los hombres reyes y los hombres no debían de tomar varias mujeres por esposas, ni tampoco tomar mucho o tener mucho oro, porque esto desviaría el corazón de los hombres o de las mujeres de Dios. Así que él sabía que no debía de tener más de una sola esposa. Qué bueno, porque David y Salomón nos han enseñado que si una mujer no basta, tampoco 1000 van a bastar, porque Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y no le bastaron todas esas mujeres para toda la vida que él tuvo. De manera coincidencial, los dos murieron a la misma edad, de 80 años, David y Salomón, pero se dedicaron realmente a cosas que no debieron de dedicarse, porque emplearon su tiempo para distraerse y para ofender el nombre de Dios. Cuando David se dio cuenta que la mujer estaba embarazada, le mandó una carta a su primo, que se llamaba Joab, que era el general que estaba conquistando Roberto la batalla de la ciudad de Rabá. Y entonces Joab dijo, mi señor es un hombre de Dios, pero cuando él tiene que hacer un trabajo sucio, tiene que contar conmigo. Así que le dijo, mira, pon a Urías el Eteo cuando vengan los soldados de la ciudad que ustedes están conquistando enfrente y déjenlo solo para que cuando vengan los flecheros, él muera. Ya él sabía lo que tenía que hacer y así lo hicieron. Y Urías el Eteo murió asesinado porque el autor intelectual de aquel crimen no fue Joab, ni los flecheros que mataron a Urías el Eteo, fue el rey David. Fíjense dónde puede llegar el hombre o la mujer cuando se pone en las manos del diablo. No solamente en cometer un pecado grave que puede ser peligroso para nosotros como seres humanos o como hogar, sino también peligroso para todo el mundo, porque el pecado arrastra a todo el mundo. La sociedad hoy en día debe de hacer un paro, y así se lo decimos. Tienen que parar, aunque es
simbólico porque no van a parar. Los hombres no van a parar. Porque hoy en día se considera ese tipo de actividades que tuvo el rey David cultural. La gente no ve el estar con otras parejas como si es un pecado a Dios. Los políticos no ven que el robar es un pecado. Y así por el estilo también. La gente no ve que maldecir a Dios es uno de los pecados más graves. ¿Por qué la sociedad americana y los grandes países desarrollados, nuestras juventudes y la mayoría de la gente están dejando las iglesias en masa? ¿Por qué la gente se empecina en darle la espalda a Dios? Porque todas las cosas están ocurriendo, porque estamos ya casi, el reloj está marcando la medianoche en que Cristo Jesús vendrá a la tierra a poner orden y a llevar a su pueblo al cielo, todos aquellos que crean en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a este hecho bochornoso de David, escribió en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5 y 16, dice que debemos de mantenernos alejados de los deseos de la carne. La sociedad moderna enfrenta retos grandes como enfrentó David. A través de las redes sociales podemos serle infieles a nuestras parejas, en nuestros trabajos, en la sociedad moderna donde vivimos. Se piensa que no hay nada de malo irse detrás de una mujer o pensar en ella. También se piensa que mirar imágenes desnudas en cualquier red tampoco es nada, etcétera, etcétera. Y también dicen los psicólogos que ahora los papeles se han cambiado, porque en vez de el rey David salir a codiciar, hoy en día las mujeres han salido en masa también a codiciar. O sea que el asunto se pone más peligroso porque los hombres hemos sido sorprendidos por el apetito voraz de pecaminosidad también de las mujeres. Porque no solamente se ha convertido la sociedad en un desafío a Dios, sino también que los pobres niños son los que pagan con su vida las consecuencias de este tipo de pecado. ¿Cuántas mujeres desafían a las leyes de los países diciendo, yo soy dueña de mi cuerpo, puedo matar al nene si ya tiene 9, 8 meses en la barriga, yo soy dueña de mi cuerpo, no tengo con qué mantenerlo, así que voy a ir a hacerme un aborto? Dice un médico que él puede hacer un aborto un día antes del niño nacer, no importa, se considera un aborto. Eso es un criminal realmente. Yo no estoy hablando en contra o a favor del aborto, estoy hablando de que los niños cuando son formados en el vientre, ya a los 15 días su corazón está latiendo y ya tienen una personalidad definida. Así que pueden buscarlo si desean la investigación sobre este caso. Lo que quiero decirle a ustedes, si el rey David hubiera pensado que aquel desliz iba a traer un niño no deseado a la sociedad, que aquel desliz del rey David iba a provocar la muerte de su mejor amigo, Urías el Eteo, o de uno de sus mejores amigos, que iba a debilitarlo o a neutralizarlo espiritualmente. Noten ustedes que cuando el rey David estaba allí en el palacio, que cometió ese grave pecado, se debilitó espiritualmente. Y así nos pasa a nosotros también. El diablo nos neutraliza cuando le fallamos a Dios. Y entonces Él comienza a timoniarnos. Y no solamente podemos codiciar a alguien, podemos llegar a cometer un verdadero asesinato. Y la sociedad está asesinando hoy en día no solamente a millones de niños, está arruinando también a millones de hogares. Y la gente no se está dando cuenta de que el maligno es el príncipe de este mundo y que está destruyendo al hogar, que es la sociedad más pequeña fundada por Dios en el huerto del Edén para mantener la pureza de la raza humana. ¿Y cuántas cosas no han surgido después de eso? Muchas cosas. El corazón lujurioso de David lo llevó a cometer adulterio y asesinato. El corazón lujurioso de nosotros en este siglo presente nos está llevando también a perder a nuestras familias, a nuestras esposas y también a cometer asesinato. Porque en los países que se llaman democráticos,
el adulterio, la pornografía, la maldad cunde por todos lados. Y se castiga quizás a una persona que se roba una gallina o se roba algo de alguna bodega o de algún lugar, pero no se castigan pecados que destruyen al ser humano y que destruyen a las familias. David fue enfrentado por un profeta llamado Natán. Aquel hombre se apareció allí en el palacio como si no lo hubieran llamado, se llamaba Natán. Y le dijo: Señor mi rey, ha pasado algo grave. Y David le dijo: ¿qué ha pasado? Mira, allí en un pueblo pequeño había un hombre que tenía una oveja y la tenían como una mascota. Le daban comida en la mano, la cuidaban y todo. Y entonces el vecino es un hombre muy rico y él tiene muchas ovejas. ¿Sabe lo que hizo? Vino una persona a visitarlo y como el dueño de la oveja era pobre y trabajaba con él, él mató la oveja de aquel hombre y se la cocinó al amigo. Y él tenía muchas ovejas. Dice el rey David: ese hombre debe morir. Pena de muerte para ese charlatán, abusador y criminal, que teniendo tantas ovejas le mata a esa oveja a ese hombre. Y aparte de eso se la comen. Dice Natán: ese hombre eres tú. David se desmayó realmente, literalmente se desmayó, porque allí entendió lo que estaba pasando. No solamente había traído a su palacio una mujer que no era su esposa, sino que había cometido asesinato, para que la gente dijera: ¡ay, qué bueno es ese rey! Mira, los soldados cuando mueren en la batalla, él toma a las esposas, las viudas, y las lleva a su palacio, le da comida y la toma por esposa. ¡Qué bueno! Es un rey muy magnánimo. Pero eso no fue lo que hizo David. Tenía un apetito insaciable, él y Salomón. 700 esposas y 300 concubinas. A todas esas esposas y mujeres de Salomón le llamaban las rosas marchitas, porque hubo mujeres de esas que él nunca las vio. Imagínense ustedes, si estaba la mayoría del tiempo con la hija del faraón, no tenía tiempo para estar con tantas mujeres y esposas que él tenía. El hecho es, amados y santos de Dios, que el pecado de la sociedad moderna ha llegado hasta Dios indiscutiblemente. Y realmente, por un momento de placer, David estuvo a punto de perder la vida eterna. Y mi pregunta es en esta mañana: por una canita al aire, por un deseo insaciable de comer, ¿vas a aumentar de peso sin poner cuidado a tu cuerpo? Si no es genético el problema. Por un placer de algo que quizás parece inofensivo, ¿vas a perder la vida eterna? Por eso el rey David cometió otro gravísimo pecado. Trató de ocultarle la verdad a Dios. No dijo nada. Pasó un año de aquel problema y él estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. ¿Qué pasa cuando escondemos el pecado? Abramos la Biblia en el Salmo 32 a ver qué pasa. Vayan conmigo, por favor. Salmo 32. ¿Qué dice el mismo David allí en el Salmo 32? Cuando escondió su pecado, dice él: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No hay problema en pecar. Dios nos da una segunda oportunidad. Pero es bueno que pensemos, antes de pecar o ser atraído por el mismo demonio hacia un pecado inevitable, quizás, las consecuencias de ese pecado. Miren todo lo que pasó el rey David después que cometió el asesinato de aquel hombre tan fiel, que aparte de mandarlo a buscar antes de matarlo,
lo emborrachó técnicamente, le dio comida y le dijo, vete a dormir con tu esposa. Y él le dijo, ¿cómo voy a ir a mi casa si los soldados se están peleando? Y yo vine a gozar ahora aquí a estar y a comer, mientras el pueblo de Israel está peleando y el arca de Jehová está en el campo. Ese hombre era más serio que David. Y el mismo Natán se lo dijo. Has matado a un hombre más serio que tú y más honesto. Ese hombre Urías el Eteo era más fiel que David. Era un hombre que servía a Dios. Estaba en guerra y dice él, no voy a estar con mi esposa. No vine aquí a comer mientras mis compañeros están peleando en la batalla. Y David ahí fue que le dio la carta de la muerte. Y era un hombre tan fiel que ni siquiera abrió la carta para ver qué decía. Y ahí estaba la orden explícita de que lo dejaran solo para que muriera cuando los flecheros estuvieran cerca de él. Esta historia puede ser la historia tuya, puede ser la historia mía, en otra faceta de la vida. Todos somos seres humanos. Nadie está inmune del pecado, porque el maligno está en este mundo. Pero a medida que Cristo se acerca a la tierra, se habla menos de su venida. Ustedes ven los grandes predicadores haciendo muchísimo bulto en la televisión, en la internet. Mira, que tú puedes, este es un lugar lleno de enfermos, la iglesia es un lugar lleno de paralíticos, de tarados, de qué sé yo qué, de esto que aquello, pero tú puedes, sigue adelante, que esto que aquello. Y nunca se habla de la segunda venida de Cristo. Cristo viene a la tierra, señores. Lo que está aconteciendo en el mundo es una prueba inminente de que su regreso está muy pronto a venir a la tierra. Los terremotos, esta semana en Filipinas, la otra semana en Turquía, en Santo Domingo, en México, en todos los lugares la tierra está temblando. En todos los lugares, el hogar, la sociedad más pequeña fundada por Dios para salvar al mundo, está en peligro porque nos están bombardeando por todos lados. Que no somos esto, que no somos aquello. Y las familias estamos en peligro inminente. Ahora bien, no podemos estar con una paranoia. Cristo viene, preparémonos. Debemos de estar contentos y tener fe en Dios, porque Él tiene todo en su control. Y si tenemos fe en el Señor, nada va a pasar que nos lastime si no está en la voluntad de Dios. Esta sociedad ha tomado un rumbo equivocado, o las otras sociedades también. La pregunta en esta mañana que yo te hago, ¿cuál es el rumbo que ha tomado tu vida? ¿Cuál es el rumbo que ha tomado mi vida? Tú decides tu destino eterno, ya sea con este tipo de cosas que pueden atraerte desgracia a tu vida, o con otro tipo de actividades que hagas tú en tu vida privada. Todo está en tus manos. Tu destino en cuanto a la salvación está en tus manos. Aquel hombre, David, conforme al corazón de Dios. Pero fue un hombre fiel conforme al corazón de Dios mientras sirvió a Dios. Cuando se apartó del Señor, no fue un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre conforme al pecado. Puede ser que tú seas una persona que esté siendo fiel a Dios en estos momentos. Y si cae en desgracia, no hagas como el rey David, que ocultó su pecado. Confiesa tu pecado a Dios. Pide a Dios ayuda, que Él está presente para ayudarnos. Y recuerda que nuestro cerebro es víctima hoy en día de todas estas fechorías que el demonio se ha inventado para destruir a nuestros hogares. El hogar está compuesto de un hombre y de una mujer. Cuando nos salimos de los parámetros de Dios, entonces viene la desgracia al hogar. No caben terceros en el hogar. No cabe la imagen de una mujer desnuda como la de David tampoco, ni la de un hombre. Solo la esposa, solo ella, solo él. Para proteger la fidelidad y la espiritualidad de nuestras familias. La sociedad va por un rumbo equivocado y Dios hace mucho tiempo que lo está advirtiendo. El pecado ha subido hasta el cielo, como la época de Sodoma y Gomorra. Y la gente está muy contenta con este tipo de situaciones. La gente tiene miedo hoy en día
no de enfrentar los pecados de la gente, porque no debemos de hacer eso. Pero sí hay mucho miedo de decir que el matrimonio es sagrado y que en el huerto del Edén Dios creó a una pareja. Y esa pareja es el hombre y la mujer. El que se aparta y confiesa su pecado, alcanzará de Dios misericordia. No importa quién sea, todos tenemos derecho a la salvación. Nadie está excluido. Y por eso el mismo David, después que confesó su pecado y se apartó de él, vayan conmigo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En este tiempo de enfermedad espiritual, en este tiempo de locura, en que la gente está desenfrenada, en este tiempo de locura en que la gente le está llamando a lo malo bueno y viceversa, en este tiempo de locura en que la gente ha perdido el norte, nosotros los hijos de Dios debemos de mantenernos fieles aunque se desplomen los cielos. Madres, oren por sus hijos, que Dios tendrá de ellos misericordia. Esposos, no dejen que sus esposas vayan a trabajar sin ustedes orar por ellas. No las expongan. Esposas, oren por sus esposos también. Estamos en una sociedad donde el diablo está tratando de conquistar a la gente para llevárselo con él, porque él sabe la felicidad y la grandeza del cielo. Jóvenes, escuchen por favor la palabra de Dios. No rechacen el cielo por un momento de placer que nos brinda este mundo, que solo nos trae tristeza y dolor. Que no haya tristeza en nuestra familia, que solo reine el amor de Dios y la obediencia a Él de manera permanente. Si tú quieres confesar tu pecado en esta mañana, yo quiero confesarlo. Soy un hombre, tú eres una mujer también, somos pecadores. Yo quiero confesar en esta mañana mi pecado a Dios. Quiero que Él me sane. No mirar tu pecado, sino el mío. Yo quiero mirar el mío, porque estoy luchando a diario con Él. Es un desafío. Y por eso voy a estar aquí delante, para los que quieran juntamente conmigo confesar su pecado a Dios, pasen aquí delante también. Para los que se sienten enfermos y quieran ser sanados con el poder del Espíritu Santo, pasen aquí delante, por favor. ¿Quieres ser sanado? Es momento de pasar aquí delante. Ven aquí delante, por favor. Ven, no tengan miedo. Todos aquellos que quieren confesar sus pecados, pasen aquí delante, que Dios hará milagros en esta mañana en nuestras vidas. Quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Es el Dios de antes, el de la Biblia, el de ahora también? ¿O es diferente? Es el mismo. No ha variado, no ha cambiado. No tengan miedo todos aquellos que quieren confesar sus pecados a Dios. ¿Hay alguien enfermo aquí en esta mañana? Dios puede sanarte. Si tiene algún dolor, pasa, por favor. Es momento para que el Espíritu Santo sane esa herida y limpie tu corazón. Dios sana, Dios cura, Dios restaura. Dios no está condenando a nadie, ni siquiera al mundo. Dios está llamando para que los hombres vengan a Él y aprovechen la oportunidad que Él les brinda de ser sanados y de ser salvados. Muy bien, vamos a orar. Dios amado que estás en los cielos, en estos momentos, Señor, estamos confesando nuestros pecados ante ti. Padre de amor, perdónanos. Si hemos caído, restáuranos y levántanos. Pero también si caemos en el futuro, Señor, levántanos. Pertenecemos a ti, no nos dejes en brazos del maligno, Señor. Tú nos has limpiado y nos has dado el perdón con tu sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que vino al mundo a morir por nosotros. Señor, si hay alguien con algún dolor aquí en estos momentos, pasa tu mano de sanidad, Padre Santo. Si hay alguien que está confundido, Señor,
penetra en esa mente y aclárala, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Padre bueno, protege a nuestras esposas, Señor, en sus trabajos. Cuídala y dale fuerza para que sean mujeres valientes y honestas ante ti. Pero también a nosotros los esposos, Padre Santo, danos el valor y el coraje de mantenernos fiel a nuestra compañera, para que ella esté con nosotros para siempre en el cielo también. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes de este lugar, Padre, y que no nos vayamos de aquí sin sentir este poder milagroso, Señor, que tú nos has enviado en esta mañana. Gracias y perdónanos en el nombre de Jesús. Amén.